Bueno, por si ustedes no estuvieron desde el primer minuto con nosotros en Arriba Gente, decíamos que hoy íbamos a recibir a Juan Pablo Culazo con sus 31 años, recordándolo como lo recordamos todos aquí en el piso, con aquellas palabras del comercial de la Fundación Braille que por suerte pudimos ver allí, que es de principios de la década del 90, donde un niño realmente nos conmovía como paso a paso iba llevando adelante la lectura de un cuento infantil. Juan Pablo era en aquel momento. Claro, Humberto. Primero, gracias por la invitación. Un placer tenerte acá con tu amiga, además inseparable. Con mi amiga Rania, ya hace 8 años y medio. Sí. 8 años y medio que la tenés a Rania. Y el comercial fue en el año 94, Mirá. diciembre, y hasta el día de hoy, vos decís esa frase mágica del vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. Lo recuerdas todo el tiempo. Sí. Vos sabés que quedaba grabada dos cosas dentro del comercial. No solamente el texto, sino el tono en el que ese niño, que obviamente eras tú, iba descubriendo el diálogo que se iba sucediendo. Y de alguna manera yo quiero establecer un paralelismo con lo que hoy realizás, has desarrollado como trabajo en este tape que ha mostrado la producción. Hemos visto cómo has dedicado hasta ahora tu vida a tratar de ir armando esos diálogos, en este caso de la naturaleza, con digamos una percepción y un desarrollo que vos has realizado de tu trabajo que te permite hoy la identificación sonora de una enorme cantidad, ya no solo de aves, porque estuve viendo aquí en esto que me entregaste de los sonidos invisibles de la Antártida, un trabajo en el que haces descripciones fantásticas de determinados lugares, sitios o sensaciones que recibís. Para eso hay que tener también una gran riqueza emocional y de vocabulario para expresarla. También eso, pero lo que hay que tener en realidad es una esencia de compenetración con la naturaleza. Ajá. Fíjate que la campaña de la Antártida fue muy extensa, casi 2 meses, para que uno pueda vivenciar, mezclarse con esa naturaleza que está hostil allá abajo, que no nos quiere, ¿no? Es un clima muy complicado, son situaciones meteorológicas en algunos momentos extremas. Claro. Pero haberlo podido registrar, traerlo para que los uruguayos puedan conocer un poco más allá de lo que es la Antártida, ese clima, esa coloración blanca y nieve y hielo, ¿no? Entonces hicimos ese material para intentar con que la Antártida tenga otro enfoque. Hoy por hoy sos un especialista en esto que es zoofonía, ¿no? Pero ¿cómo te lo planteás cuando tenés que trabajar? ¿Hacés primero una inspección auditiva? Porque acá te estamos viendo, te voy contando en imágenes, con elementos técnicos, ¿no? Te vemos con auriculares, te vemos con un micrófono especial que tú estás alzando y obviamente con una mochila que te permitirá allí realizar debe ser un grabador que tengo. Puede ser. Sí. Mejorar de repente la calidad del sonido. Pero primero, haces como digamos una inspección sin ningún tipo de elemento técnico o ya de entrada ingresás con elementos técnicos para ir captando todo y no olvidarte de nada, de ningún sonido. Hay dos situaciones. Una de ellas cuando voy, por ejemplo, una persona es dueña de una reserva natural y me solicita que le grabe un CD o un material sonoro con los sonidos de las aves. Y ahí hay dos posibilidades. Una de ellas que haya que hacer un trabajo previo de desplazarme a la reserva, escuchar dónde mejor el sonido se puede captar y después buscar a las aves que son el objetivo. O si no, si la persona ya más o menos conoce, mira, mi reserva, tengo una cascada en tal lugar, el sonido de la carretera se escucha menos en tal otro, bueno, ahí ya uno va con esa información, lo que facilita bastante el trabajo, ¿no? Pero cuando realizás ese trabajo, lo haces ya desde el conocimiento que reconoces el canto y el sonido. Sí. Es decir, vos sabés lo que estás escuchando en el momento que estás escuchando. Yo ya sé lo que voy a encontrar, exactamente. Si me dicen tal lugar, es una vegetación densa de bosque atlántico, por ejemplo, entonces ya uno hace un filtro de lo que puede encontrar. Sí, eso, hay un estudio previo también de los sonidos, sí. Juan Pablo, ¿tenés la capacidad, te lo hago como pregunta, pero me da la sensación en el trabajo que realizás, pero tenés la capacidad de escuchar varios planos de sonido? Es decir, yo me imagino en un monte con tupida vegetación y escucho una enorme cantidad de pájaros. Sí.
puedo de repente determinar que hay uno, no sé, por decirte algo, tengo un nido de cotorras que hacen un ruidaje tremendo y lo tengo encima, pero por detrás estoy escuchando un sonido que me interesa. ¿Vos tenés la capacidad de discernir esos planos? Sí, yo lo llamo como localización de onda larga, ¿no? Uno tiene que estar escuchando siempre ese segundo plano, porque es ahí donde están las cosas más interesantes, ¿sí? Uno tiene que estar muy concentrado y sí prestar atención a todo, pero lo más importante es aquello que está más escondido, que está más invisible. Sí. Y ahí aparecen las sorpresas. Entonces, es como si yo tuviera con los oídos una visión de 360 grados. Puedo estar sentado en una sillita como estas, quieto en el monte y entender lo que está pasando alrededor mío, sin estar moviéndome. Entonces, eso es lo mágico del sonido, ¿no? Juan Pablo, si nosotros nos callamos, por ejemplo, lo voy a hacer yo en este momento. Para vos, ¿lo que se escucha es silencio o hay sonidos? Lo hago a partir de este momento. Tenemos una música constante que está un poquito a la derecha arriba mío, está el aire acondicionado del estudio y había 2 personas de producción conversando en una diagonal hacia la izquierda, atrás mío. Ustedes. Y adelante alguien se acaba de reír un poco para allá. Es una maravilla. Entonces yo te hice una descripción sonora de lo que está pasando. Sí. Siempre los aliento en mis conferencias motivacionales es que la falta de un sentido no te niega información. Uno puede obtener esa información por otros lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sonido, la edición de sonido a simple vista es algo meramente gráfico, ¿no? Que uno tiene que estar mirando una pantalla y haciendo cosas con el mouse de la computadora. Pero si uno tiene una tecnología adecuada, puedo trabajar de igual a igual con cualquier otra persona que esté haciendo postproducción o lo que sea necesario con sonido. Claro. Entonces, la barrera tecnológica ya la quebramos hace muchísimo tiempo, ¿no? Hoy en día estoy atrás de una computadora y me siento con una persona igual a cualquier otra. Si yo no le digo que soy ciego, no se va a enterar. Es que la descripción que acabas de hacer en segundos que yo te di, creo que no fueron más de 3 o 4, la descripción es más rápida que la que yo podría haber hecho haciendo un giro que habría tenido que ser de 180 grados. Exactamente. Por eso yo me quedé en un punto fijo y yo estoy escuchando 360 grados. No preciso moverme. Eso lo haces en tu trabajo. ¿Y cómo vas? Esta es la parte difícil, porque uno ha estado en contacto con la naturaleza, le encanta el sonido de las aves, pero ¿cómo comenzás a identificar para saber que esto es un canario, aquello es un gorrión, esto es una paloma y lo otro es una torcaza? Mucho estudio, mucho entrenamiento. A ver. Hoy en día es mucho más fácil que antes. Hoy en día en internet hay muchísimas bases de datos de sonidos de aves. Entonces, qué sé yo, me dicen, bueno, Juan Pablo, dentro de 3 semanas tenés que estar en Cataratas de Iguazú, en Misiones, porque tenés que grabar tal y tal cosa. Entonces yo ya hago un estudio previo de esos sonidos. Intento escuchar grabaciones que hayan sido hechas en aquellas coordenadas, porque las aves también tienen una especie de dialecto, ¿no? Dependiendo de la región, algunas especies van cambiando un poco su sonido. Entonces, escucharlas, las que fueron grabadas en aquel lugar, eso facilita mucho. Mucho entrenamiento, ¿no? No es algo con que uno, siempre lo dejo claro, no se nace. Uno puede nacer con una cierta disposición. Claro. Pero si uno no entrena, no lo practica, caemos en el famoso uso y desuso. ¿Qué pasa cuando uno se quiebra un brazo y le sacan el yeso? No lo puede mover como antes, tiene que ir a rehabilitarse, tiene que ir a fisio. La misma cosa con el oído. Vos tenés un buen oído, pero si no lo entrenás, no estás estudiando, es como que se va oxidando, ¿no? Y si tenés esa capacidad, ahora seguramente te debe estar molestando y mucho. Hay una cosa, hay un taladro, sonido. una Tenemos moladora. un vecino que ha decidido cambiar los cuadros de la habitación. Qué bárbaro. Y está con el taladro poniendo 654 clavos más o menos por día, supongo. Insalubre. Porque enseguida Juan Pablo sintió el sonido de ese taladro. Ajá. ¿Tenés la capacidad también? Mirá qué pregunta te voy a hacer, puede parecer una barbaridad, pero intuyo la respuesta. De advertir el estado de ánimo que puede tener un ave por el tipo de canto, por el sonido. Cuando digo el estado de ánimo... No, pero sabemos muy poco de eso. A ver. Podemos saber que es un llamado territorial, Ahí podemos está. saber, pero no mucho más allá, no entendemos mucho el lenguaje de las aves todavía. ¿No? No, todavía no. ¿Y te interesa? ¿Buceás en eso? Se intenta, ¿no? Pero ahí vos precisás de una persona, ahí sí, preciso de una persona que me ayude, que vea
¿no? Y digo, ¿y este canto qué está haciendo el ave en este momento? Si puede tener contacto visual. Bueno, y ahí uno va entendiendo. Entonces ahí tenés la compañía de un ecólogo, ¿no? que va ayudándote en campo. La pregunta tenía una pequeña trampa que era, si tenés esa capacidad desarrollada de poder identificar cómo identificás las aves, de haber hecho en unos pocos segundos un escaneo, porque fue realmente como si fueras un escáner de lo que sucedía a tu alrededor. ¿Podés notar los estados de ánimo de las personas? Yo sabía que venía por ahí. Yo sabía, sí, pero sí, me doy cuenta. Cuando la persona habla por 1 o 2 segundos, yo ya sé si está bien o está mal, sí. Así como le ves la cara. Claro. Vos no le ves la cara a alguien y decís, ¿qué le pasó hoy? Sí, sí. Bueno, cuando habla lo mismo. Claro. Entonces, tenemos la misma percepción, pero vos la viste y yo la escuché. Hasta vos te das cuenta de cómo la persona está por el sonido de los pasos. Ajá. Sí, eso todo es todo un... Así como hay gestos corporales, también hay sonidos, ¿no? De cómo uno puede entender este mundo. Es absolutamente maravilloso saber que tenemos todos esa posibilidad y lo tremendo es que no la desarrollemos, ¿no? Es decir, porque de repente, en tu caso, por una necesidad de la que has sido autodidacta, porque de esto no te lo enseñó nadie. No, soy casi 99% autodidacta. Me gustó mucho en el tape que hablaran de Cornell. Ajá. Es una universidad muy prestigiosa, es la 13ª, 14ª del mundo. Para mí fue una honra haber podido dar una conferencia. Me dicen, Juan Pablo, el auditorio está 50% lleno, qué sé yo, 20 minutos antes, ¿no? Ajá. Y antes de empezar le digo, Cris, ¿cómo está el auditorio? Juan Pablo, no cabe un alfiler. Y ahí empecé a temblar, te digo, ¿no? Porque fue mi primera conferencia que di en inglés. ¿No? Y para mí fue una alegría inmensa que la Universidad de Cornell me haya llamado. Y esa gente no te llama no, esa gente te llama porque vio tu trabajo, claro, y confía en que va a ser una buena experiencia para... Te digo, para mí fue un logro, un sueño cumplido. Y bueno, que ahora la meta es más grande, ¿no? Sí, sos muy joven, tenés 31 años y evidentemente... Te vas de viaje ya, ¿no? Te tengo que desear buen viaje. Sí, me voy de viaje, voy a tener un pequeño tour acá por Latinoamérica. Bien. Por suerte todo relacionado a las conferencias motivacionales y la grabación de sonido, ¿no? Que es mi vida, básicamente. Qué placer haberte tenido nuevamente, gratísimo charlar contigo, muy corto el tiempo, hay mucho más para preguntarte, pero felicitaciones, que lo disfrutes enormemente y bueno, simplemente desearte que puedas seguir avanzando en todo ese maravilloso conocimiento que tenés. Es la idea, no se conserva lo que no se conoce, intento por medio del sonido que las personas conozcan lo que tienen alrededor. Gracias. A ti. Juan Pablo Culazo con nosotros a sus 31 años, realmente dándonos una charla que lo que hace es invitarnos a todos a que la próxima vez que esté en una conferencia, que ojalá que sea por acá cerca, por acá por Uruguay, bueno, vayamos a escucharlo para que nos transmita parte de sus conocimientos. Cerramos por aquí la entrevista con él.